Qué gozo poder contar con ustedes nuevamente en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Bienvenidos a su programa, estamos con ustedes y les agradecemos que nos permitan entrar en sus hogares para compartir la palabra de Dios, para hacer este llamado al corazón que nos habla justamente del amor y la bondad de Dios. Este programa tiene como finalidad hacernos entender que entrando por el camino del amor, por el camino de la santidad, tendremos el desarrollo de todas las virtudes y sobre todo la purificación del alma. Virtudes cristianas y purificación del alma es el tema de hoy que nos ocupa en este programa. Qué alegría poder contar con ustedes porque vamos a tratar de entrar con la palabra de Dios en el fondo de nuestro corazón, recordando siempre, como lo hacemos en cada programa, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella nos ha dicho muy claramente: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. Así lo dice Jesús en el Santo Evangelio. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es justamente lo que nos ocupa, de lo que nos ocupa cada programa, que podamos experimentar esa vida divina, la vida que Dios nos ofrece y que es una vida abundante, abundante en gracias, en virtudes, en purificación. El tema de hoy, que es justamente la purificación y las virtudes cristianas, nos hace ver que cuando entramos por el camino del amor, que es el camino de la santidad, el alma se va purificando cada día más, se va adentrando en ese ambiente suave, delicado, de la gracia divina, de la acción del Espíritu Santo que siempre actúa en nuestras almas cuando nos ponemos en su presencia y experimentamos vivamente su amor. El camino de la santidad, que es justamente este llamado urgente a la santidad, es un camino admirable porque nos hace saborear, gustar las virtudes, gustar las bondades divinas, gustar ese amor que Él nos da y que se manifiesta en cada uno de los momentos de nuestra vida. En el camino de la santidad, en el camino auténtico de la verdadera vida cristiana, lo único que nos interesa es agradar al amado. Es por eso que el alma se va purificando cada día más, porque ya no se busca agradarse a sí mismo, ni agradar a los demás, sino solamente agradar a Dios. Y es justamente aquí donde el alma se va despojando, se va purificando, se va transformando, se va sanando, se van cortando esas heridas del alma que hacen que el alma o la persona se vaya apegando a los bienes materiales o a las personas humanas para poder tener ahí el ancla y no ver hacia arriba, hacia adelante, que es ver al amor de Dios. Hay una experiencia maravillosa que se narra en un poema que escribió el padre Miguelito Sánchez, un poema titulado Las dos Teresas. Y en ese poema presenta en escena lo que significa esto que estamos nosotros diciendo, que es justamente la purificación que lleva al alma, como lo llevó a Santa Teresita, a ya no buscarse a sí misma, a sentirse como el juguetito de Dios, para que Dios hiciera con ella lo que quisiera, y ella no estaba mortificada, ni enojada, ni preocupada porque tuviera pruebas en la vida, porque Dios lo hubiese abandonado, sino que ella decía: soy como la pelotita de Jesús, el juguetito del niño Dios, y él, un niño, toma el juguete, juega con él, avienta la pelota, después un día, en un momento que ella jugó un buen rato, la abandona, la deja tirada debajo de un mueble, no le hace caso y la pelotita ahí permanece. ¿Por qué? Porque ya no le agrada, la pelotita no va a andar buscándose a sí misma. El amor de Jesús es el que cuenta en estas circunstancias. Y en ese poema de las dos Teresas aparece como Teresa de Ávila está en la escena de el estar en la presencia de Dios, ya en la gloria de Dios. Está en el gran castillo que Santa Teresa presenta en sus moradas, y ahí llega una niña pequeña y toca a la puerta del castillo. Sale la gran Teresa y le dice: ¿y tú, niña pequeña, qué haces aquí a las puertas llamando? Y dice: quiero que le lleves estas flores a mi amado. Traía en sus manos un ramo de flores. Y dice: tú se las vas a llevar porque yo no puedo subir hasta donde está el amado. Y le dice Teresa de la Grande, le dice: sí, tienes razón, niña pequeña, para subir hasta arriba, hasta donde está el amado, tienes que escalarse
7 moradas, llegar hasta arriba. Y tú eres muy pequeña para llegar hasta ahí. Y dice, sí, no me interesa llegar. Yo aquí me quedaré afuera. Es más, no me interesa siquiera que él sepa quién se las manda. No me importa saber quién le manda las flores, no me interesa. Lo que me interesa es que él las goce, estas flores. Es lo que me importa. Yo me quedaré afuera. Y dice en aquel poema que aquella niña pequeña, después de haberse cerrado la puerta, subir Teresa hasta el trono de Dios para entregar las flores de aquella niña, se queda tarareando una canción. Iré por esos montes, por esos valles, buscando al amado de mi alma. Y ahí se queda tarareando una canción afuera. Ahí se sienta a las puertas. Llega Teresa al gran trono donde está el amado y le dice el amado, oh, qué hermosas flores. Y Teresa le dice, sí, aquí te las han mandado. ¿Quién? Una niña pequeña, le dice Teresa. Y el amado dice, ¿por qué no la hiciste pasar, subir? No, es que es muy pequeña, no puede llegar hasta mí. Y dice el amado, tienes razón, Teresa, es muy pequeña, yo iré por ella. Baja el amado, abre la puerta, la abraza, la estrecha contra sus mejillas y la sube y la lleva hasta el trono. Y dice el poema que ante la admiración, ante la contemplación de todos los ángeles y santos que cantaban al amado, va Teresita en los brazos de Jesús y la sienta sobre sus rodillas. Ese es el camino de la santidad. El camino de la santidad empieza cuando tú te sientes nada, cuando tú te desapareces, cuando tú no llegas a sentir la necesidad de darte culto a ti mismo, ni que te den culto a ti, sino que quieres tú desaparecer para que aparezca el amado. Es el momento donde empieza la verdadera vida de santidad, cuando ya el alma desaparece a sí mismo. Como dice nuestro Señor en el Santo Evangelio, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. El amor lleva justamente a ya no buscarse a sí mismo, a buscar solo la gloria del amado, a no detenerse en el culto a su propia persona, sino el buscar sobre todo la gloria de Dios. Y esto es lo que el mundo de hoy necesita, porque andamos buscándonos siempre a nosotros mismos. Andamos buscando nuestra propia gloria y no andamos buscando la gloria de Dios. Y es justamente aquí donde ponemos la mira en el ideal más alto. ¿Cuál es el ideal más alto de la vida cristiana, de la vida de santidad? El ideal más alto es darle amor a Jesús. Es el ideal más alto, el único ideal que deberíamos perseguir. Por eso San Agustín llega a decir, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está vacío hasta que no descanse en ti. Y después San Agustín llega a afirmar, ama y haz lo que quieras, porque cuando realmente vivimos en el verdadero amor, que es el amor de Dios, ya no buscamos hacer nada que le desagrade al amado, no buscamos lastimar a nadie, buscamos solamente la gloria de Dios, ni mucho menos lastimarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra vida interior, nuestra vida del cuerpo y del alma. Es entonces cuando yo empiezo a amarme y amar a los demás, cuando empiezo a caminar en el camino de la santidad. Jesús no puede quedarse entonces con nada de lo que nosotros le hacemos. Él no se deja ganar en generosidad. Por eso el hombre, el alma que vive, la persona que vive en el amor de Dios, busca darle a Jesús ofrendas cariñosas, amables, y no le lleva cuenta de lo que le da. Muchas veces, y es la espiritualidad que lamentablemente vivimos los cristianos, los católicos, estamos haciendo muchas veces un comercio con Dios. Mira, si tú me concedes esto, yo te doy esto. Mira, si tú me das, yo te doy. Y estamos en una continua trueque irregular, porque ¿cómo puede uno decirle a Dios, te doy para que tú me des? ¿Qué podemos darle a Dios si Él todo lo tiene, todo lo posee? Él es el dueño de todo el universo. Nosotros nada podemos darle a Él, porque de Él es todo cuanto existe. Nosotros mismos, cada célula de nuestro cuerpo, de nuestro ser, son de Dios. Y si en un momento Dios nos retirara su aliento, expiráramos, la vida es un regalo del amor de Dios. Cada instante de nuestra vida es una expresión del amor de Dios. Jesús no puede, desde luego, quedarse sin responder con generosidad cuando el alma lo ama,
¿Cómo se goza nuestro Dios en los corazones que lo aman? ¿Cómo consuela a nuestro Dios el corazón que realmente lo ama? ¿Y cuál es el corazón que realmente ama a Dios? Aquel que se ha desprendido de sí mismo, que no se busca a sí mismo y que busca solamente la gloria de Dios. Él no se deja ganar, Jesús, en generosidad. Él es generoso. Él luego responde con una gracia especial. Él no deja caer al alma en el pecado. Por eso San Agustín decía, ama ya lo que quieras. Porque el alma que ama, el que ama a Dios, ya no puede querer ofender para nada al amado. Buscará por todos los medios tenerlo contento, complacido, y lo llenará de ofrendas cariñosas y amables. Y ya no se buscará a sí mismo, no estará triste, ni angustiado, ni atormentado porque no le den culto, sino que estará buscando siempre el culto solo de Dios y la gloria de Dios. Y así, con esta grandísima gracia que Dios concede al alma que vive en el camino de la santidad, la purificación es algo que se va dando a lo largo del camino, y no muy tarde llega esa purificación. Trabajos y luchas a impulso del amor de Jesús se logran antes que uno se imagina, antes de que nos imaginamos, ni siquiera nos podemos imaginar cómo el amor de Dios se expresa, se manifiesta en nuestra vida cuando lo buscamos solamente a Él, que es la bondad infinita. El alma que de verdad ama a Jesús, el que de verdad ama a Jesús, fíjense muy bien, ama a Jesús y jamás va a querer cosa que pueda herirlo. Y aborrecerá todo pecado, no solamente el pecado mortal, aún el pecado venial. Es ahí donde entra justamente la gracia de la purificación. Se moverá solo con el auxilio de la gracia divina especial, solamente en el campo del amor y del bien. Por eso decía esta frase que ya citamos de San Agustín: ama ya lo que quieras, porque el alma ya no va a querer hacer otra cosa que agradar a Dios. Por eso San Pablo decía, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Por eso cuando andamos todos apachurrados y tristes y angustiados, es que no hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, no lo hemos vivido. Y esa es la razón más clara por la que muchas veces encontramos gentes marchitas, porque no han vivido en el amor de Dios, porque no buscan el amor de Dios. Se buscarán a sí mismos, pero no buscarán el amor de Dios. Y eso es muy importante en nuestra vida, y lo decimos con mucha fuerza, porque es precisamente ahí donde está la explicación del bien o del mal, de la felicidad o de la desgracia. El hombre ya desde esta vida vive en el cielo o en el infierno. El infierno lo propiciamos aquí mismo, lo producimos aquí mismo cuando no amamos a Dios, cuando no buscamos solamente el amor de Dios. Ahí está la verdadera tragedia del hombre. Hermanos, se cumple admirablemente en cada uno de nosotros aquellas palabras del Salmo 102 que dicen: tan lejos como se está del oriente del ocaso, así aleja Él de nosotros todas nuestras rebeldías, todos nuestros delitos. Cuando vivimos en el amor de Dios, el Señor aleja de nosotros toda culpa, todo mal, y vivimos en la paz, en el amor, en la armonía. Qué hermoso es un corazón que tiene el amor de Dios, porque irradia la alegría de Dios, el gozo de Dios. Aún con las personas más molestas en su vida, irradiará con ellas el amor de Dios. Cuando se tiene el amor de Dios en el corazón, cuando se vive en el amor de Dios. Nos vamos a ir a un corte y volvemos con ustedes, no se vayan. Estamos en su programa de urgente llamado a la santidad. Contando con ustedes, y aquí estamos en este su programa de urgente llamada a la santidad, y nos vamos adentrando en la palabra de Dios, porque es la que nos da vida y la que nos habla al corazón, y vamos viendo la necesidad tan grande que el hombre, que tenemos todos, de entrar en el amor de Dios, porque el camino de la santidad es el camino del amor, no hay otro camino. Por la importancia que tiene
el que nos llenemos del amor de Dios para poder hacer de este mundo un lugar de convivencia. Uno de los grandes problemas que el mundo está enfrentando es el problema del odio, del resentimiento, del rencor, del culto a sí mismo, de buscarse a sí mismo, de buscar los bienes materiales, de estar afanado por las cosas de este mundo y no por los bienes eternos, de no experimentar en el alma ese amor divino, que es el amor que todo lo transforma, que todo lo hace vivir, es el amor de Dios. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?, decía San Pablo. ¿Por qué? Porque él había experimentado ya en su vida el amor de Dios. Cuando un alma experimenta, realmente tiene un encuentro vivo con el amor de Dios, ya no busca más, ya no le importa quedarse hasta solo en el mundo, porque sabe que nunca va a estar solo, porque Dios siempre en su amor lo estará envolviendo. Ya no le interesará si se queda como el santo Job, que se le acabaron todos sus bienes, que se le murió toda la familia, su esposa, sus hijos, sus bienes materiales, de todo se lo quitó el Señor. Y aquel hombre, como tenía el amor de Dios, el santo Job, ¿qué llega a decir? Es un lenguaje pues bíblico y es un mensaje bíblico, un mensaje de Dios, pero llega a afirmar algo que debería afirmar cada uno de nosotros cuando realmente vivimos en el amor de Dios. Él llegó a decir, si recibimos de Dios los bienes, ¿por qué no hemos de aceptar los males? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la verdadera madurez del alma. Cuando el alma llega a esa madurez, es cuando experimenta ya la verdadera vida divina. Hay personas que hasta se quitan la vida porque perdieron a una persona. Ha habido casos de personas que hasta por un noviazgo, el novio se le mató en un accidente o simplemente la cortó a la mujer o la mujer al novio y llegan hasta quitarse la vida. ¿Por qué? Porque tuvieron el apego en aquella persona y aquella persona era su Dios, no era el verdadero Dios. Por eso el verdadero Dios, cuando está en el alma, y al alma ya no le interesa. Si se va de mí, quien sea, pues se fue y punto. ¿Y cuál es el problema? Vivo en la alegría y en la paz del Dios con quien yo vivo. El Dios que llevo en el alma, que llevo en mi corazón. El Dios que me da todo el ser, que me transforma y que me hace irradiar la alegría de tener un Dios que me hará feliz eternamente. Porque Dios es el Dios que da la felicidad para siempre. Las personas te pueden dar la felicidad un rato en esta vida tan breve, pero Dios te va a dar la felicidad para toda la eternidad. Y eso es lo más hermoso y lo más grande, lo más importante en tu vida. Por eso San Pablo llega a decir, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Por eso se decía en el documento de Aparecida, allá en Brasil, decía el documento de Aparecida de los obispos que para poder ser discípulos y misioneros se debía tener primero, antes, un encuentro vivo y personal con Jesucristo, de ojos abiertos y corazón palpitante, diría San Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante. Un encuentro vivo y personal con un Dios que le cambia la vida. Nadie puede predicar el amor de Dios si no lo tiene en su corazón. Nadie jamás será predicador del amor de Dios si no lo vive. Nadie da lo que no tiene y no podemos dar lo que no tenemos. Es por eso tan importante experimentar en nuestra vida el amor que Dios nos tiene. Se cumplen admirablemente aquellas palabras tan claras del Evangelio que dice, dad y se les dará. Os echarán en ustedes, en sus ropajes, una medida buena, apretada, colmada y rebosante. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dar y se les dará. Cuando tenemos, podemos dar. Y cuando no tenemos, ¿qué vamos a dar? El que no tiene el amor no lo puede dar porque no lo tiene. Por eso es tan importante primero llenarse del amor de Dios. De ahí la necesidad y la importancia tan grande que tiene la oración. Porque ¿dónde nos podemos llenar del amor de Dios que no sea en el contacto de corazón a corazón, de ojos abiertos, de corazón palpitante con el Dios de la vida? Solamente ahí podemos encontrar el amor. Por eso es tan importante la oración perseverante. Cuando Moisés subió al monte para orar, duró allá en el monte
buenas horas. Y después de bajar del monte, su rostro resplandecía, porque había estado en contacto con la gloria de Dios. Todos los santos, después de haber tenido un encuentro con Dios, lo primero que hicieron fue ir a internarse o en el desierto, o en el monte, o en lugar solitario, para poder ahí empaparse del amor de Dios. Dice Jesús una frase muy bonita: mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 28. Mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Si no queremos ser arrebatados por el ladrón, que es el demonio, que el demonio, dice el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón, que es Satanás, no viene más que a robar, a matar y a destruir. Esa es la única actividad del maligno: robar, matar y destruir. Cuando a una persona se le ha robado la paz, ¿quién es el que le ha robado la paz? Es el maligno que roba la paz, porque al maligno no le interesa más que el alma esté en desasosiego, esté en tormento, esté en atormentada, en un dolor espantoso, porque eso es lo que hace Satanás: llevar al alma al tormento. Ya desde esta vida te va a atormentar. Es imposible, es una mentira del demonio que te va a dar la felicidad. Está como en las tentaciones que vivió nuestro Señor allá después de la oración del huerto, cuando Satanás le dijo: mira, todos los reinos del mundo te doy si me adoras. El Señor le responde a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mirad que estas piedras se conviertan en pan. Mira, disfruta, vive feliz. El demonio, cuando puso la tentación en el paraíso, ¿qué les dijo a nuestros primeros padres? No es cierto eso de que si comen del árbol van a perder la gracia de Dios. No, mira, al contrario, Dios sabe que si comen de ese árbol se les abrirán sus ojos y ustedes tendrán el conocimiento, y tendrán un conocimiento como Dios. Serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y ahí viene la tentación. ¿Cuál es la tentación? Del poder, del conocimiento, de todo. Es lo que ahora lamentablemente estamos viviendo en todos los sistemas de carácter supersticioso. Cuando se te ofrece felicidad, prosperidad y vida y dicha. Y mira, con este amuleto tú vas a tener todos los bienes materiales. Pura mentira. Al rato te das cuenta que nada más gastaste un dinero inútilmente y que no te va a servir de nada, que al contrario, en lugar de encontrar la felicidad, encontraste la desgracia, porque le abriste a través de la superstición las puertas al maligno, a través de una limpia, a través de un amuleto, de un talismán, de un círculo de lumbre, de una lectura del aura, de las cartas, del café, ahora que está tan saturado el mercado de todo esto. Y la gente que cae en esos enredos, al rato creyendo buscar la felicidad, una felicidad que torpemente la vas a buscar ahí. La verdadera felicidad se encuentra de rodillas delante del sagrario, del Santísimo, donde Jesús dijo: yo me quedaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vengan a mí todos los que anden cansados, agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Óigame, pues que el médico me dijo que esta enfermedad no tiene cura, no tiene remedio, no saben qué tengo. Ah, pero el médico divino sí sabe lo que tienes, porque Él lee hasta lo más íntimo de tu corazón. Y un día dijo: hasta los cabellos de su cabeza están contados. Y no crean que se lo dijo a los calvos, por caridad de Dios. Delante de Él no había gente ahí desprotegida del pelo. No, tenía gente de toda. Y no dijo: hasta sus cabellos de su cabeza están contados. Hermanos, qué hermoso es saber que Dios tiene contado todos tus pensamientos, tus acciones, todo lo que tú eres, lo que tú vives. El Señor siempre está contigo. Cuando tú te dejas envolver del amor de Dios, qué distinta es tu vida. La vida del hombre actualmente es una vida fracasada. En sus negocios no hay prosperidad, no hay dicha, no hay vida. Enfermedades que ni siquiera los médicos se encuentran, porque has cerrado las puertas al amor de Dios, porque no te vas a postrar ante Él, porque no recibes de Él la luz como lo recibió Moisés, que hasta tenían que ponerse un velo enfrente de los que lo veían, porque encandilaba su rostro de la belleza de Dios. ¿Cómo puedes resplandecer en la gloria de Dios en tu vida? ¿Cómo puede irte bien en los negocios? ¿Cómo puede rendirte tu dinero? ¿Cómo puede ser posible que estés sano si no vives en el amor de Dios?
Mi cuestionamiento fundamental, siempre con toda persona que viene a buscar ayuda conmigo, y muchos se van hasta con cierta desilusión, porque vienen hasta con fotografías, ¿qué ve usted en la fotografía, etcétera? Yo les digo, miren, yo no soy curandero, no vemos a través de las fotos, no es el caso. Lo que vamos a hacer aquí es platicar a ver cómo está tu alma delante de Dios, qué es lo que estás viviendo en este momento en tu vida cristiana. ¿Estás participando realmente de la vida divina? Abres tu corazón, has abierto tu corazón realmente al amor de Dios. Vive Dios en tu corazón y es el centro de tu vida. Eso es lo que debes preguntarte primero antes que cuestionarte sobre tu situación precaria que estás viviendo, que es precisamente el fracaso en negocios, en la economía, en la salud, en la prosperidad, en todo. Claro que si acudes a sistemas que te llevan por el contexto de la adivinación y de la vida cómoda y fácil, te van a decir, sí, lo que te pasa es que te tienen hechizado, te tienen embrujado, te tienen en el panteón, te tienen no sé dónde, te pusieron en un bote en una botella de vino, si es que le entras mucho al vino, al chupe. Había un señor en mi pueblo que le apodaban la corcholata, porque cuando no estaba pegado a la botella estaba tirado en el suelo. Por favor. Y no es que te hayan embrujado, hermano. Lo que pasa es que te has dado de tal manera al vicio, al vino, que se ha convertido en una enfermedad. Dicen los que promueven Alcohólicos Anónimos que el alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad progresiva y mortal. Progresiva y mortal. Y nadie es que te ha embrujado, sino que tú mismo has buscado tu fracaso, porque no te acercas al amor de Dios, porque no vives en el amor de Dios. Nos vamos a ir a un corte y en este momento, y no se vayan, todavía quedamos con ustedes en este su programa de Urgente Llamado a la Santidad. Aquí lo esperamos. Continuamos con su programa de Urgente Llamado a la Santidad y estamos hablando de esta purificación del alma. Y decíamos cómo el amor de Dios nos va purificando, nos va llevando a la sanación, a la liberación, y cómo no, de ningún momento, de ninguna forma debemos buscar las opciones o las soluciones al margen de Dios. Esta gran bendición que Dios nos da nos hace ver cómo necesitamos pertenecer a las ovejas del Señor. Habíamos dicho hace un momento en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de San Juan, mis ovejas escuchan mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso es pertenecerle a nuestro Dios, ser de Él, dejar que Él controle nuestra vida. Recuerdo un canto que yo hace mucho tiempo escuché y que me gustó mucho, un canto religioso que dice: mi amor era pequeño pero ya lo he encontrado y este pequeño amor hoy se ha agigantado. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, por haberme dado la vida. Qué hermoso es cuando encontramos al Señor. Lo que hoy falta en el mundo, en cada persona, es un encuentro vivo y personal con el Señor Jesucristo. Cuando San Pablo se encontró con Jesús en el camino de Damasco, cuando iba persiguiendo a los cristianos y que él no sabía, como él mismo lo dice, por ignorancia perseguía a la iglesia de Dios. Cuando iba persiguiendo y que se encontró con Jesús, Jesús lo cegó totalmente para que ya no viera este mundo, sino que lo viera solamente a Dios. Y lo cegó de tal manera que lo hizo ir hasta hacer un retiro interior espiritual para tener un encuentro vivo y personal con el Señor. Y cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo, llegó a tenerlo de tal manera en su vida que ya no le importaba nada. Para mí, todo lo considero una basura por tal de ganar a Cristo. Palabras de San Pablo, palabra de Dios. Todo lo considero basura. Cuando llegamos a encontrarnos realmente con el Señor en nuestra vida, cuando Él está en el centro de nuestro corazón y en nuestra vida, todo lo consideramos pérdida. Y ya no nos importa perder hasta nada, ni los bienes materiales, ni las personas, ni nada, porque sabemos que Cristo es el centro de mi vida, y para Él, con Él y en Él, por Cristo, con Él y en Él, decía San Pablo.
¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Hace un rato lo escuchamos. Esa es la experiencia de San Pablo. Llegó después San Pablo a decir algo muy importante: estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Cuando vivimos en el camino de la santidad, nos despojamos de tal manera que ya no queremos ser nosotros, queremos desaparecer para que Cristo aparezca en todas nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra vida. Dice la carta a los Gálatas, Filipenses 2 de San Pablo, que Cristo se anonadó, se hizo nada. Se hizo nada para que nosotros lo fuéramos todo, pero para que nosotros nos revistiéramos de los mismos sentimientos y pensamientos y actitudes de Cristo Jesús. Esta es la meta de nuestra vida, ahí está la purificación, es donde van desarrollándose las virtudes, lo que decíamos al inicio de este programa. La purificación y las virtudes están íntimamente unidas. Las virtudes cristianas van floreciendo, la fe, la esperanza, la caridad, que son virtudes teologales que nos llevan directamente a Dios. La fe se hace cristalina, transparente, ya no necesito ni pedirle a Dios. Por eso nuestro Señor dice: antes de que me pidan, yo les estaré respondiendo. Antes de que me pidan. Esa es la bondad de Dios, es la bondad de nuestro Dios. Qué hermoso, qué grande es el amor de Dios. Qué importante es poder descubrir. ¿Y dónde vas a poder descubrir el amor de Dios? Si no lo descubres en ese diálogo íntimo y permanente y palpitante de corazón a corazón con el Dios de la vida. Por eso tan importante es la vida sacramental, la vida de oración, la vida de gracia. Yo siempre les insisto a toda persona que viene buscando una respuesta: ¿cómo anda tu vida de gracia? ¿Qué diálogo estás teniendo con tu Dios? ¿Estás confesándote en el sacramento de la reconciliación? ¿Estás recibiendo la Sagrada Comunión con frecuencia? ¿Estás rezando el Santo Rosario, tus oraciones? ¿Llevas una amistad viva y personal con tu Dios? Ese es mi cuestionamiento en toda persona que me busca y que viene buscando una respuesta, una ayuda, porque de ahí dependerá todo. Yo muchas veces les digo: ¿cómo quieres encontrar la solución a tus problemas si no vives con el Dios de la solución? Si no buscas al Dios de la solución. Les aseguro, mis hermanos, y así lo he palpado, que hay muchas personas que vienen buscando la solución de Dios, pero no al Dios de la solución. Eso es lo más hermoso. Y por eso muchas veces vendrán apoyándose en fotografías, como pasa cuando van con los hechiceros, con los curanderos, con gente pues que trabaja esa área, que desde luego de antemano ya sabemos que es un pecado que va contra el primer mandamiento de la ley de Dios, contra la virtud de la religión. Toda superstición es justamente un pecado que va contra la virtud de la religión. Y esto yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Recordemos aquel pasaje del libro del Deuteronomio, el capítulo 18, justamente en el versículo de los versículos del 9 a 15, capítulo 18, versículos del 9 al 15, les voy a leer justamente lo que aquí dice, porque está muy claro este pasaje. Fíjense, es la palabra de Dios. Cuando hayas entrado a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprendas a cometer abominaciones como las de esas naciones. ¿Y cuáles son las abominaciones? La palabra abominación significa lo que Dios aborrece. Las abominaciones: no ha de haber dentro de ti a nadie que haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego. Pasar por el fuego es un acto de consagración al maligno, al espíritu del mal. Aunque ese acto de pasar por el fuego es un círculo de lumbre que ponen en los lugares, centros donde se hacen limpias, que es una consagración al maligno, aunque usen oraciones supersticiosas. Hay lo que se le llama el curanderismo religioso, donde está todo bien envuelto en las invocaciones, credos y oraciones, veladoras, santos con muchos altares, con muchos santos, todo esto, pero está incluido ahí el círculo de lumbre, pasar con un huevo, las ramas de pirul, la loción de los 7 machos y no sé cuántas otras cosas más que suelen darse ahí. Todo eso es un culto directo al maligno. Una persona que es pasada por el fuego queda como consagrado al espíritu del mal, aunque hagan oraciones ahí. Eso es muy importante y mucha gente lamentablemente cae en este error. Y dice: no ha de haber nadie que haga pasar a tu hijo por el fuego, que practique la adivinación. La adivinación es una práctica que está completamente prohibida por la palabra de Dios, por la Sagrada Escritura.
Vuelvo a insistir, no soy yo el que lo prohíbe. No caigamos en el error, va a decir, este padre anda prohibiendo lo que no debe prohibir, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Que nadie practique la adivinación ni astrología, hechicería o magia, que son tantas prácticas que hoy están a la moda, ¿verdad? Hechicería o magia. Adivinación de cualquier forma. Por eso hay tantos niños dañados en las escuelas por el juego del Charlie Charlie, que se dañan profundamente, terriblemente, por ese juego que es un juego de adivinación. Le preguntan a los lápices y los lápices se mueven, pero no son los lápices, se mueven por sí mismos. Es abrirle la puerta al maligno, y lógico, se le abre las puertas al demonio, se mete y es el que entra en contacto directamente Satanás, y no es que se muevan solo los lápices. Es el juego de la Ouija también, que es otro juego de adivinación, y todos los demás juegos, todo lo que se relacione con la adivinación. La astrología, la hechicería, la magia, ningún encantador ni quien consulte a los espectros o adivinos, o sea, consultar a los muertos, a los espíritus, ni evocador de los muertos, lo que es el espiritismo, porque todo, fíjense muy bien hermanos, todo aquel que hace estas cosas es abominable, es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de esas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a estas naciones a las que vas a llegar, le dice Dios al pueblo que va a llegar a la tierra prometida. Serás íntegro con Yahvé tu Dios, eso es lo que el Señor nos pide, ser íntegros con Dios. No dependemos ni de adivinaciones, ni de ningún rito externo, ni de nada, dependemos solo de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y al solo Él servirás. Porque esas naciones fueron desalojadas por esa práctica. Yahvé tu Dios te dará en medio de ti a un profeta como yo, a él debes escuchar. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 15. Y esta es palabra de Dios. Hermanos, así como este pasaje hay muchos otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos van haciendo ver la necesidad de revestirnos del amor de Cristo y no depender de prácticas que nos alejan de Dios, de no incurrir en lo que nos daña, en lo que nos afecta, de no abrir las puertas a las fuerzas del mal, que es lo que ahora lamentablemente se está haciendo, y por eso hay tanta gente enferma, perturbada, oprimida, angustiada, vacía, porque le ha abierto las puertas a lo que no debe. Y es dicen por ignorancia, pero aún por ignorancia se puede ser dañado. ¿Cuántas personas pueden decir, bueno, es que yo no sabía? Y yo te puedo responder, si tú te tragaste un veneno que no sabías que era veneno, no por eso te escapas de los efectos, aunque no hayas sabido. Sin embargo, siempre tendrá su repercusión en la vida quien se incluye, quien se adentra en alguna práctica que es una puerta abierta a las fuerzas del mal. Hoy el Señor tu Dios te está llamando, ¿a qué? A que vivas la vida divina. Dice el 1 de Juan capítulo 3, 6 al 9. No puede pecar quien ha nacido de Dios. Todo el que permanece en Él ya no peca. Todo el que permanece en Él ya no peca. 1 de Juan 3, 6 y 9. Ya no podemos vivir en el pecado, ni mucho menos el pecado que es abominable, que es toda superstición. El que vive en la fe, en la esperanza, en el amor, ya no tiene nada más que desear ni perseguir, porque sabe que la fe les da la certeza de que nada le va a faltar, de que siempre Dios estará con él. La esperanza es la certeza de que vas caminando seguro hacia la patria eterna. La caridad es el reflejo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en tu alma. El que vive en el amor de Dios vivirá en la caridad, en el amor. El que no vive la caridad y el amor de Dios, no vive en Dios, porque Dios es amor. Por eso San Juan llega a decir algo muy sabio, muy fuerte y muy profundo. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, y la verdad no está en él. Así lo dice San Juan. El que dice yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Es imposible que pueda decir que amo a Dios si no estoy amando a mi hermano, si no estoy dando el amor de Dios, si no estoy compartiendo esa vida divina con los demás.
Así es como el Espíritu Santo realiza la obra santificadora de cada cristiano, el cual, purificado por el amor, corre, vuela, camina en Dios. El Salmo 118, 32 nos dice, fíjense qué hermoso dice el Salmo: corrí por el camino de tus mandamientos cuando tú, Señor, me ensanchaste el corazón. Corrí por el camino de tus mandamientos cuando tú, Señor, me ensanchaste el corazón. ¿Cuándo vamos a vivir los mandamientos de Dios, hermanos? ¿Cuándo vamos a vivir en el respeto a los demás? ¿Cuándo vamos a cultivar los valores? ¿Cuándo vamos a vivir las virtudes? Cuando vivamos en el amor de Dios. Cuando nos dejemos abrazar del amor de Dios. Hoy como carecemos de muchos valores, ¿por qué? Porque no nos hemos abierto ya al amor de Dios, porque no vivimos en el amor de Dios. Esa es la falta fundamental. Hoy vamos en la vía pública, en los automóviles, ustedes habrán visto que, por ejemplo, si por alguna razón alguien quedó en un carril que necesariamente tiene que pasar al otro, ahí se quedará no sé cuánto tiempo, porque todos los que van pasando por acá ni le hacen caso. No hay una persona que se pueda esperar y decir, pásale, hermano. No, muy raro es encontrar esa persona que le da el paso. Ay, quédate, pasando yo, a mí qué me importa que el otro pase. Y eso revela cómo estamos viviendo actualmente. Ya no vivimos los valores, ya no vivimos en el amor de Dios. Por eso, ¿qué me interesan los demás? Si veo una persona que está caída, ¿cuántas veces a mí me ha pasado que hay algún momento de que el carro se apagó, el vehículo? Se apagó por alguna razón mecánica y que ya no puede prender, y estás en medio del tráfico. ¿Cuántas personas te saturan de insultos? Te insultan. Pero ¿cómo me voy a mover si no puedo? Está apagado, hijo de tales y cuales y por cuales, y los están insultando. ¿Cuándo te pones a pensar qué le pasó a aquel hermano? ¿Por qué se poró? ¿Por qué se atoró? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo me puedo bajar? ¿Cómo le puedo ayudar? Etcétera. Valores que antes se tenían y que ahora se han perdido y se están perdiendo. No porque no existan esos valores. Los valores son imperecederos, nunca se acabarán. Pero si no eres capaz de ser sensible al amor de Dios, ¿cómo puedes vivir en tu vida las virtudes, los valores? Es imposible. Y es lo que estamos viviendo hoy. Por eso con cuánta facilidad insultamos al prójimo. Esto lo vemos muy frecuentemente en el claustro. ¿Cuántas veces escuchamos las benditas palabras a nuestra madre? ¿Y por qué? Sencillamente porque aquella persona no hizo lo que yo quería, a mi capricho, y no le di el lugar que le corresponde. Se han perdido y se van perdiendo todos esos grandes valores de la convivencia humana que deberíamos tener siempre. Así es que, mi querido hermano, el Señor te está llamando hoy en este programa de urgente llamado a la santidad a que retomes el camino de la vida, a que recuperes todo esto que has perdido, a que te llenes del amor de Dios, a que vivas en ese amor divino. Ese es justamente por eso le llamamos a estos programas urgente llamado a la santidad. Es urgente ya. Ya no podemos seguir viviendo en ese letargo, en esa, diríamos nosotros, situación de muerte, como lo estamos viviendo. Hoy, cómo clama al cielo en el dolor del corazón de Dios, en la muerte de tantos inocentes, por ejemplo. Cómo lamentablemente se van cada día extendiendo hasta inclusive legislativamente las puertas abiertas para el crimen, a través del crimen del aborto, por ejemplo, la despenalización del aborto, que es justamente no otra cosa que estar de acuerdo en matar, que es justamente uno de los mandamientos de la ley de Dios que dice no matarás. Y cuando se mata a una persona, se mata de muchas maneras. Pero uno de los asesinatos que llegan a hacer doler el corazón de Dios y que hoy está clamando al cielo con mucho dolor es el asesinato de los inocentes en el vientre de las madres, cuando apenas se están formando. Una persona, un ser humano, desde que el óvulo se une al espermatozoide en la intimidad del hombre y de la mujer, desde ese momento ya es una persona humana y ya es digno de respeto. No esperemos a que se formen tantas semanas para que se le considere una persona. Ya desde ese momento ya es una persona. Y ese es un asesinato que clama al cielo
Y discúlpenme mis hermanos, pero quien esté de acuerdo o de alguna forma lo permita, está incurriendo también en el pecado hasta de excomunión, como lo sabemos, reservado, cuando se ha incurrido en el pecado del aborto, quien lo hace o quien está de acuerdo con él. Hermanos, nos vamos de este programa, pero no sin antes implorar sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios y que Dios nos llene de su amor para el respeto de la vida, respeto a los demás y para vivir nuevamente en la felicidad de los hijos de Dios. El Señor Todopoderoso y en amor les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su paz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta su siguiente programa, que los esperamos, de urgente llamado a la santidad. Que Dios los bendiga.